Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este culto especial de Viernes Santo, hoy que es viernes 2 de abril del año de gracia del 2021. Bueno, a diferencia del año pasado, que la Semana Santa podríamos decir que pasó de noche, en esta ocasión pues no debe ser así, porque debemos, pues más que acostumbrarnos a ciertas cosas, debemos continuar con la vida, aun cuando puede resultar muy difícil el seguir haciéndolo. Pero bueno, sean bienvenidos, este es un culto muy especial, hoy este viernes, justamente a las 3 de la tarde, en el que estamos pues recordando, conmemorando el hecho importante y fundamental como lo es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, que fue a pagar el precio por nuestros pecados a través de su muerte salvífica ahí en la cruz del Calvario. Y vamos a empezar haciéndolo leyendo la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, a partir del verso número 13 al verso número 25. Y en esta hora, pues esta será nuestra reflexión de Viernes Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta
Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: «¡Mátalo y suéltanos a Barrabás!». Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Y entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como había pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Vamos a tener un momento de oración. Señor Dios, en esta hora de la tarde agradecemos infinitamente el honor que nos das de poder estar hoy aquí, Señor, y de poder conmemorar, Padre Santo, el hecho tan maravilloso, tan merecido, este gesto tan hermoso de tu parte, de ocupar nuestro lugar, de recibir sobre ti, Señor Jesús, el castigo, la ira, el juicio, Señor, que merecen nuestras acciones y merecen nuestra propia naturaleza pecaminosa. A veces o pocas veces reflexionamos en este hecho, de que tú, Señor, viniste y ocupaste ese lugar que a nosotros nos correspondía y que tú recibiste el dolor, la afrenta, la humillación, el abandono, Señor, la lejanía del Padre, para que nosotros, Señor, no pasemos ya por ese trance tan amargo. Permite que no solo reflexionemos en él, sino que esta verdad transforme en verdad nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, que transforme nuestro interior, Señor, y nos conduzca siempre a un mayor y mejor compromiso delante de ti, de tus asuntos. Primeramente, para quienes ya te hemos recibido, te agradecemos este don de la salvación, pero también, Señor, pedimos por quienes todavía no lo han hecho, porque hoy es un tiempo propicio y óptimo para resolver ese asunto tan importante que tiene que ver con nuestro destino eterno. En esta hora, Señor, agradecemos esta tu palabra y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar propiamente la exposición de la palabra del Señor, que hoy precisamente tiene que ver con un personaje muy interesante, del cual pocas veces hablamos, o del cual muy pocas veces lo encontramos nosotros referido en algún libro, como es el personaje de Barrabás, ¿no? Y te vamos a descubrir cosas muy interesantes acerca de él, ¿no? En el libro El psicoanalista, del autor John Katzenbach, el personaje principal, Frederick Stark, se ve en la necesidad de huir. Y luego de fingir su muerte, porque es necesario que él tenga que fingir que ha muerto para poder escapar de su perseguidor anónimo y que crea que él murió, lo que a mí me sorprende en la novela es la forma tan sencilla en la que él se hace de una nueva identidad. Un nuevo nombre, identificaciones como licencia de conducir, número de seguro social y hasta comprobantes de estudio. Yo sé bien que es una novela, pero en la realidad ocurre el robo o el cambio de identidad y es más frecuente de lo que suponemos o de lo que creemos que pueda ser. Es más, llega a ser tan frecuente que inclusive en el Código Penal, en las autoridades de muchos de los países, es considerado un delito que va en aumento, según nos dicen los expertos. Este robo de identidad consiste en utilizar o presentarse con los datos de otra persona y en algunos otros casos más específicos utilizar esa imagen o esa personalidad con la idea de obtener algún beneficio. No es solamente el huir o escapar de otros, sino que en el plano de lo ilegal está el poder obtener algún tipo de beneficio, en la mayoría de las veces de índole económico. Como decíamos, muchas veces va con la idea de eludir una responsabilidad hasta cometer fraudes.
En México no existe todavía una legislación bien hecha, ni instancias específicas que puedan ayudar u orientar en caso de robo de identidad a quien la padece, porque usted o yo pudiéramos ser en algún momento víctimas del robo de nuestra identidad. Hoy se sabe que en los Estados Unidos 8.3 millones de personas sufren del robo de identidad y que en Canadá la mayoría de los que roban identidades son los migrantes. Esto de ser suplantado no es un juego, tiene serias implicaciones, porque se sabe que personas a quienes se les ha robado la identidad, que han sido suplantados, han adquirido deudas o han sido acusados de delitos cuando se ha mal utilizado su nombre y a veces su historia de vida, avalado por los datos personales que son robados. Generalmente el robo o sustitución de identidad tiene una connotación negativa. Nadie nos gustaría que nos robaran nuestra identidad para cometer un robo, para cometer un fraude, para generar algún tipo de contenido inclusive de índole inmoral. Pero no obstante, hubo un momento en la historia de la humanidad en el que la sustitución de alguien no tuvo malas consecuencias. Al contrario, hubo buenos resultados. Fue provechoso que alguien tomara el lugar de otro para que todo se resolviera de manera favorable. Y hablo de un caso por demás emblemático y que curiosamente está contenido en los evangelios. Y como decía al principio, me refiero al caso de este hombre llamado Barrabás. Un hombre que tenía un perfil muy particular. No gozaba de buena reputación, por cierto, pero hubo alguien que ocupó su lugar, hubo alguien que lo sustituyó en su destino, y eso en lugar de perjudicarlo, como yo lo decía hace un rato en el robo de identidad, le trajo buenas consecuencias. ¿Cuáles? No solo fue exonerado de los cargos de los cuales fue acusado, sino que además tuvo vida porque se interrumpió y fue liberado de su destino de muerte. Esto lo coloca a él como un modelo, como un ícono para todos nosotros, porque alguien ocupó su lugar, porque alguien fue muerto por él y la muerte de ese otro a él le trajo beneficios eternos. ¿Por qué? Porque ese sustituto proveyó la oportunidad. Ese sustituto no solamente murió por Barrabás, sino también murió por todos y cada uno de nosotros, trayéndonos también los beneficios que le trajo a ese hombre llamado Barrabás. ¿Como cuál? Como la oportunidad de tener esperanza de vida, de mejor calidad de vida, pero además de una calidad de vida que se proyecta hacia la eternidad en el cielo con Dios. De alguna manera, Barrabás viene a ser un representante de cada uno de nosotros, que si bien diferimos en algunos detalles con respecto a la vida que llevó y llevamos, en esencia, todos somos un Barrabás que necesita a un Jesús que pueda salvarlo. Vamos nosotros a la Biblia hoy en este Viernes Santo para que descubramos y describamos más acerca de esta sustitución valerosa y de las implicaciones que tiene y que tuvo en la vida. Hoy en este marco yo quiero que nosotros podamos entender cómo es que Cristo murió por nosotros, cómo Él tomó nuestro lugar, cómo Él sustituyó nuestra vida delante del Padre al momento del juicio y cómo nos muestra tres elementos básicos acerca de la sustitución en el momento de nuestra salvación. ¿Cuál es ese primer elemento que nos dice el pasaje acerca del cambio de identidad que opera primeramente en Barrabás y después opera en nosotros? El primero es que somos condenados por la ley. ¿Dónde vemos eso? En el verso 19 dice: echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Estamos en la recta final de la misión de Jesús en la tierra. Lo decíamos la vez anterior cuando Jesús entra a Jerusalén como el rey de Israel.
ha sido ya apresado por los judíos, ya ha pasado lo que se conoce como la última cena, la cena de la Pascua, ya ha pasado lo que se conoce como la agonía del Getsemaní, ha sido tomado prisionero por las autoridades judías, ya lo han juzgado, ellos ya han determinado que merece morir, merece un castigo por haber blasfemado, aunque sabemos que en el fondo le tienen envidia y se sienten exhibidos por su vida, es lo que están buscando en Jesús. Pero al final, como ellos están atados de mano en el plano legal, llevan a Jesús ante las autoridades romanas para que ellos les otorguen el permiso, la anuencia de poder eliminarlo definitivamente. Como decía hace un rato, Jesús ya pasó por una audiencia ante el Sanedrín, quienes lo han declarado culpable de blasfemia. Lo llevaron a Pilatos, quien en un afán de quitarse la responsabilidad, de lavarse las manos, como se dice coloquialmente, lo mandó a Herodes. Sin embargo, Herodes solo lo humilló y denostó, vistiéndolo con ropas reales, y lo despacha de regreso ante Pilatos. Nuevamente en el patio del procurador es presentado Jesús delante de la multitud que lo acusa, verso número 13. Solo que en esta ocasión Pilatos nuevamente intenta querer liberar a Jesús y dice lo siguiente, verso 14, ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma, pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y yo no creo que sea culpable. En el criterio de Pilatos, Jesús no ha cometido ni una sola falta, por lo menos no alguna que merezca estar preso y tampoco ser juzgado o sentenciado a algún castigo. Y aquí ocurre un hecho interesante y controversial. Poncio Pilatos es conocido como un hombre que no simpatiza con la gente que gobierna. Él está como una autoridad sobre los judíos, no quiere a los judíos, no le simpatizan los judíos, no le agradan los judíos. Desempeña ese trabajo por los beneficios tal vez económicos, o políticos o militares que le generan, pero no tiene un espíritu de servicio, no tiene un espíritu de amor a esa tierra. Por lo tanto, sorprende cómo es que este hombre de mano dura, férreo en sus decisiones, mostrara hasta cierto punto favor en respecto a la persona de Jesús. Tal vez, por alguna razón divina, encontramos a un Pilatos endeble, tal vez hasta timorato, y se puede decir que hasta como que mira con ojos distintos y quiere favorecer a Jesús. Lo que sí sabemos, o más bien, lo que sí podemos afirmar, es que Pilatos tiene en su mano la autoridad, humanamente hablando, en su mano tiene la autoridad para decidir sobre el destino de Jesús. Él puede decidir simplemente con un chasquido de dedo, con la mano en la cintura, si Jesús vive, es hecho libre, o si Jesús es castigado y muere. Él puede condenarlo sin miramientos, o Él puede liberarlo si así quiere. Pero la verdad es que vemos ahí una estira y afloja entre Él, Poncio Pilato, y vemos también del otro lado a las autoridades religiosas de los judíos en una lucha de poderes. Pero referente a Pilatos, vemos cómo Él está buscando la manera de zafarse de semejante responsabilidad. Es algo que en términos humanos no podemos entender, no lo podemos entender, porque Él podría haber dicho simplemente déjenlo libre porque yo lo digo, o pudo haber dicho condénenlo porque yo lo digo, pero lo vemos titubeante, lo vemos confundido. Él sabe en el fondo que se está cometiendo una injusticia. Él no tiene por qué favorecer a Jesús, pero lo está haciendo. Y sin embargo llega a una conclusión que puede resultar absurda, porque él, sabiendo que Jesús es inocente, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Verso 16 dice, le soltaré, pues después de castigarle. Verso 16. ¿Cómo castigarle? Pues no lo considera inocente y libre de culpa. Entonces, ¿por qué castigarlo? Porque yo decía hace un rato, es que él quiere quedar bien con Dios y con el diablo.
en donde él dice, bueno, yo quiero quedar bien con mi conciencia, sé que es inocente, no voy a condenarlo de muerte, pero por el otro lado él dice, pero también debo darles gusto a estas personas, y si ven ellos que yo le infrinjo un castigo ejemplar y excepcional y duro, entonces todos quedaremos contentos. Woody Allen, este cineasta norteamericano, dijo en alguna ocasión, no conozco la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave del fracaso. Y el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Y eso parece pasar con Pilatos, porque él quiere quedar bien en la historia. Él quiere pasar a la historia como un buen hombre, que supo ser justo, que supo darle a cada uno su espacio. Pero aquí se están jugando cosas mucho más trascendentales que la reputación de un procurador romano. Jesús está siendo juzgado por las leyes judías, porque son las leyes de Dios. Y queriendo parecer ortodoxos, ellos la violan flagrantemente, porque bien se sabe que el concilio juzgó a Jesús en la madrugada, en el transcurso de la noche. Sin embargo, se sabe que estaba prohibido llevar a cabo audiencias de ese tipo por las madrugadas. Y sin embargo, violaron su propia ley. Pero además, como ellos saben que no pueden mover un dedo y no pueden ejecutar a alguien de manera pública, están atados de manos a lo que los romanos les digan y necesitan su permiso para poder llevar a cabo su sentencia. Por eso lo llevan ante Pilatos, para que también no solo sea juzgado por las leyes judías, sino también bajo la ley de Roma. Pero aquí no pueden llegar con el argumento de blasfemia, sino con un argumento que tenga que ver con ellos, con los romanos. Y por eso dicen que Jesús era parte de un plan de rebelión en contra de Roma. Ya sea por uno o por otro, Jesús es tratado injustamente, pero detrás de todo eso se esconde un propósito y una razón muy poderosa: nuestra salvación. Era necesario que esta injusticia se cometiera. Hay quienes creen que Jesús murió por sus ideales, que fue perseguido por su manera de pensar y por su manera de actuar, y que por esa razón lo mataron. Eso puede parecer si lo miramos únicamente desde una perspectiva histórica, pero si nosotros lo miramos desde una perspectiva espiritual, doctrinal o teológica, nos daremos cuenta que en realidad Jesús estuvo de acuerdo en ofrecerse voluntariamente a que se cometieran esas injusticias y morir para darnos salvación y vida eterna. En esta misma condición, en la condición en la que está Jesús, hay otro hombre en los calabozos, hay otro hombre en las prisiones, esperando también su ejecución. Y la Biblia solo menciona su nombre o su apellido o su sobrenombre, y es Barrabás. La tradición lo identifica con ese nombre, aunque también hay por ahí la teoría de que el nombre de este hombre en realidad era Jesús, Jesús de Barrabás. Como decíamos, este hombre también está preso, se encuentra prisionero en las celdas de Roma, y es un preso famoso y reconocido, tal vez un poco menos que Jesús. Esto nos lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 16. Juan, en su Evangelio, nos dice que es un ladrón, Juan 18:40. Pero son Marcos y Lucas quienes nos dan más detalles acerca de Barrabás. Lo presentan como un insurrecto o revolucionario. Él, para que vean, sí estaba planificando una rebelión en contra de los romanos. Él estaba planificando la liberación de Israel. Era un caudillo revolucionario que no dudaba en organizarse para tomar las armas y de manera violenta alcanzar la independencia de su país. Durante un intento de esto, él armó una gran trifulca y entre ellas hubo un muerto. Y por lo menos a él se le achaca un muertito.
Por lo menos en su conciencia y en su historial criminal se le achaca un homicidio. Por eso Marcos y Lucas lo describen como un hombre que está en la cárcel por sedición y homicidio. Sabemos, por las leyes que regían en ese tiempo, que el destino de Barrabás por sus delitos era la crucifixión. Sí, él tenía garantizada la crucifixión. En este caso sí estaba justificada. Él no estaba siendo tratado de forma injusta, sino justamente. ¿Por qué? Porque efectivamente había una ley o había un peso de la ley que prohibía organizarse de cualquier manera para dar un golpe de estado a los romanos. Y también había leyes que prohibían y castigaban el asesinato. Por lo tanto, Barrabás no era un hombre inocente, era un hombre culpable. Era un hombre que tenía una sentencia justificada y que se estaba aplicando la ley y las formas de ese tiempo de manera cabal. Con respecto a la ley, nosotros podemos de pronto argumentar que cometemos faltas a la ley por desconocimiento. Por ejemplo, usted sabe que está prohibido apartar la calle. Hay una ley que lo prohíbe. Yo no puedo poner guacales en la calle, yo no puedo poner piedras en la calle, yo no puedo poner tubos en la calle, apropiándome del espacio público, porque hay una ley que lo prohíbe. ¿Sabían ustedes que yo no puedo poner un puesto de chicles, de tacos, de frituras en la calle simplemente apropiándome porque tengo necesidad? Aunque sucede, pero se está violando la ley. Y cuando la ley se aplica, la gente muchas veces argumenta varias cosas, y más que invocar derechos, invocan privilegios. Pero muchas veces argumentamos ignorancia diciendo, es que yo no sabía que no se podía hacer eso. Pero independientemente de si nosotros conocemos o no la ley, ignorar la ley no la desaparece o la invalida. Pero así como las sociedades humanas están regidas por reglas o leyes, el cosmos o el universo también se rige por leyes, y son las leyes divinas, que ya han estado desde siempre, pero a partir de Moisés es cuando se dan a conocer y tomamos conciencia de que existen sus leyes, y que al igual de lo que decía hace un rato, su aplicación o no puede ser anulada por mi conocimiento, por decir yo sí sabía o no sabía. Yo, no sabiendo, pero violando una ley, me hago acreedor a una consecuencia legal. De no ser así, Adán y Eva no hubieran sido juzgados por violar un mandamiento divino. Pablo nos dice, el pecado da como pago la muerte. Romanos 6:23. Y en estas palabras, Pablo nos está mostrando cuál es el destino del ser humano cuando viola la ley de Dios. Somos proclives a violar la ley de Dios. Somos tentados a quebrantar la ley de Dios. Y eso nos trae consecuencias, alejamiento, nos trae muerte espiritual, nos trae consecuencias en el presente, mala calidad de vida, y también nos trae consecuencias en el futuro, la perdición eterna. Ese es el mundo, mis hermanos. Cuando nosotros muramos, nos dice la Escritura que habremos de rendir cuentas delante del Creador, y Él nos juzgará, Él evaluará nuestras vidas como se evaluó la vida de Jesús de Barrabás o de Jesús de Nazaret. ¿Y sabe cuál será el criterio con el cual Dios nos evalúe? No será la moral del ser humano, no será la filosofía o los sentimientos o los deseos de uno. Y esa es precisamente la tragedia del hombre, que está bajo una condenación de un destino fatal e inevitable. Nadie escapa a esta horrenda realidad. La Biblia dice, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y aquí dice todos los seres humanos, sin importar credo, raza, género o condición social. Todos seremos juzgados, pero reitero, ¿cuál será la premisa o el argumento o el parámetro con el cual Dios nos juzgará? Su ley, no la nuestra, no la de los hombres, la acomodadiza de los hombres, sino la ley de Dios. Y sabe, eso nos coloca en una gran desventaja,
porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Y entonces venimos a estar en la misma condición que Barrabás, que justamente era juzgado, y nosotros justamente seremos juzgados, y justamente tendríamos que recibir el pago por el precio de nuestras acciones cometidas. Hemos violado la ley de Dios, y por lo tanto merecemos ser castigados. Lo bueno en todo esto, porque hay algo bueno, la buena noticia, el Evangelio, es que ese destino que parece inevitable, irremediable e ineludible, puede ser transformado. Puede ser cambiado, bajo el toque divino de Dios, quien en su infinito amor no desea que esto suceda por nosotros, porque Él sí entiende nuestra debilidad, porque Él sí entiende nuestra condición, y para eso vino Jesús, para cambiar la ruta del tren de nuestro destino eterno. ¿Cómo? Lo veremos en el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente elemento que nosotros debemos considerar en esta sustitución de identidad o de lugar, como lo hizo con Barrabás? Ya vimos pues, que estamos condenados, que estamos siendo juzgados o seremos juzgados bajo la ley de Dios. El segundo elemento es la sustitución. Verso 18 dice, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pilato sigue en su intento de salvar a Jesús y busca negociar con la turba enardecida. Y al notar que no se conforman con su veredicto de soltarle luego de castigarle, verso 16, decide hacer uso de un elemento tradicional que se acostumbra, liberar un preso durante la Pascua en señal de benevolencia, verso 17. Pilatos cree que va a ganar, cree que va a lograr una victoria, pone sobre la mesa su juego y le dice al pueblo que elija a liberar a Jesús de Nazaret llamado el Cristo, o a Barrabás, a quien ya dije, puede ser que también se le llamara Jesús. Y aquí hay un elemento de controversia. El apellido o sobrenombre de Barrabás es una palabra compuesta, en donde Bar significa hijo de y Abas padre, de tal forma que Barrabás se podría traducir como hijo del padre. Y esto pudo haber generado una gran confusión a la hora de plantear su juego de Pilatos. Y esto lo aprovechan los líderes religiosos porque cuando se presenta la primera oferta de elegir entre Jesús el Cristo o Jesús de Barrabás, los instigadores no aceptaron el intercambio. Y la muchedumbre lo secunda. Y empiezan a pedir la libertad de Barrabás en lugar de la libertad de Jesús el Cristo, por la confusión de los nombres. Verso 18. En 1892, en un convento de Santa Caterina, se descubrió un Nuevo Testamento sirio en donde se contenía la siguiente traducción. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Bar Abas o al Jesús que es llamado el Cristo? La confusión pudo darse en el momento de mencionar el nombre de los condenados. ¿A Jesús el Cristo o a Jesús el Hijo del Padre? Si a mí me lo dicen así, yo pensaría que son la misma persona, o más bien no distinguiría a uno del otro. Y esto puede ser que es lo que hayan oído los allí presentes. Y recuerde que siempre que hay alboroto, que hay multitud, es muy difícil que todos captemos la misma esencia del mensaje, sobre todo cuando no hay un orden. Y puede ser que muchos por imitación se unieron a pedir la libertad de Barrabás, pensando que estaban pidiendo la libertad de Jesús el Cristo. Y esto lo capitalizan los judíos y lo usan al favor de su causa, para poder quitarse del camino a Jesús y enviarlo a la cruz del Calvario. Ahora, nuevamente, humanamente hablando, se piensa que esta es una trágica confusión. Pero a la luz del propósito divino, esto es necesario que suceda. Nuevamente, un elemento más de injusticia que Dios va a utilizar para nuestra salvación. Tal es la controversia con esto, que incluso hay quienes afirman que Barrabás no existió, y que solo fue un elemento que se creó para facilitar la ida de Jesús a la cruz. Pero el punto débil de esta hipótesis es que Pilatos no tiene por qué quedar bien con los judíos, no simpatiza con ellos y no les va a ayudar a quedar bien en la historia. Y por el contexto que observamos, la intención de Pilatos es liberar a Jesús.
y tal vez con la idea de llevarles la contra a aquellos con los que no simpatizan. Pero lo que sí tenemos certeza, porque creemos que la Biblia no miente, es que vemos ahí a Jesús acusado de delitos que no cometió y que la aplicación de la ley está siendo injusta, así como lo es su muerte en la cruz. Pero por otro lado, Jesús de Barrabás es un hombre que está siendo juzgado cabalmente por robo, por revoltoso social y por homicidio. Él sí está ahí por crímenes cometidos. Y la aplicación de las leyes se ha dado conforme a lo establecido. Su destino de Jesús de Nazaret y Jesús de Barrabás es exactamente el mismo, la cruz del Calvario. Y ahora se presenta el gran desafío: decidir bajo una tradición liberar a un preso. Según la lógica y la razón, ¿quién debiera ser liberado y quién debiera ser condenado y ejecutado? Bueno, liberado el inocente, Jesús de Nazaret. Condenado el delincuente, porque según la ley y las evidencias, él sí ha cometido una falta comprobable, es más, tal vez hasta una confesión, y ese es Barrabás. Yo creo que Pilatos estaba convencido de lo mismo, y por eso hace esa negociación, apelando a la razón de la gente: ¿dar a Barrabás o liberar a Jesús? Pero el resultado ya lo sabemos. Los líderes no quieren, como se dice comúnmente, querían que ganara su gallo, aunque estuviera pelón. Su propósito es matar a Jesús. Ya llegaron hasta ahí, ya no tienen mucho que ganar, mucho que perder, pero sí mucho que ganar según sus propósitos. Incitan a la muchedumbre a pedir que sea Barrabás, el criminal, el revolucionario, el ladrón, el que salga libre, y que sea Jesús el condenado. Y Pilatos insiste, verso 22, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he encontrado. Y nuevamente se ofrece apaciguando a la turba, ofreciendo lo siguiente, verso 22, le castigaré y le soltaré. Sin embargo, los líderes no quieren y se envalentonan, ya llegaron hasta ahí y se van a dar el todo por el todo y piden a Jesús. ¿Cuánta es la intensidad con la que piden? ¿Cuánta es la insistencia? ¿Cuánta es la presión que un hombre como Pilato se siente intimidado y obligado a hacer lo que ellos piden? Y así pues termina cediendo. Y en lugar de condenar y de castigar al culpable, quien ocupa su lugar es el inocente de Jesús de Nazaret. Yo creo que Barrabás en su celda esperaba ya el día de su ejecución. Y yo creo que jamás imaginó que alguien en el último momento ocupara su lugar y que su nombre fuera confundido y utilizar esa confusión para encontrar el perdón y la libertad. Ya Pablo nos dice que la consecuencia natural de nuestro pecado es muerte. El resultado de la vida alejada de Dios, independiente o ajena, es muerte eterna. Separación de Dios. Pero esta situación puede cambiar. Y aunque ya sabemos que es un hecho para todos, hay gente que no sabe que Jesús ya se colocó en su lugar para recibir por él el castigo que merece. Sí, lo que Jesús vivió y experimentó en la cruz, todo ese dolor, todo ese rechazo, todo ese olvido de parte del Padre, toda esa oscuridad nos correspondía a nosotros, pero Él, en un acto de amor, generoso, voluntario, tomó nuestro lugar. Pilatos buscó manera de defenderlo, y tal vez dentro de la multitud hubieron quienes también pensaron que podían defenderlo, pero Jesús mismo podía haberse defendido. Él pudo haber detenido eso, pero Él sabía que no había venido para ser salvado, sino para salvar. Él sabía que se habían hecho todas esas porquerías de violar las leyes para favorecer un veredicto en su contra. ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué Jesús no evitó su muerte? ¿Por qué no abrió su boca y dijo algo? Por amor. Porque Él sabía lo que nos esperaba. Y Él no quería eso para nosotros.
Dios no se deleita en el sufrimiento de su creación y por eso nos envía a Jesús. No solo para que escuchemos su gran sabiduría, no solo para que nos deleitemos en su magnética presencia, no solo para que nos enamoremos de Él y de sus palabras, o para que esperemos de Él sus milagros y su misericordia. Él vino a ocupar nuestro lugar o suplirnos en el castigo de la cruz. Se puede decir que nos suplantó. Barrabás fue el primero y de ahí todo aquel que cree en Él. Tercer elemento que habla de la sustitución de Jesús sobre Barrabás y sobre nosotros. Ya vimos condenación según la ley, sustitución y tercero, exoneración, verso 25. Y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio. A Pilatos no le queda más que aceptar las exigencias bajo presión que le imponían los judíos religiosos, verso 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aquí la palabra sentenció podríamos cambiarla por accedió, no le quedaba de otra, o más bien no quiso, porque pudo hacerlo. Pero tal vez era tanta la presión que se ejerció sobre él que no le quedó más que simplemente aceptar. Él buscaba liberar a Jesús, aunque pensaba darle un castigo ejemplar. Ahora no solamente recibiría los azotes reglamentarios, sino también sería crucificado. Imaginémonos por un momento la alegría de una celda, la de Barrabás, cuando de pronto las puertas de su prisión se abrieron y le dieron la gran noticia: eres un hombre libre, vivirás, puedes irte en paz. Jesús y Barrabás habían sido en esencia acusados del mismo delito. Jesús fue acusado ante los romanos por querer emprender una revuelta en contra de ellos. Pero nosotros sabemos que la manera en la que Jesús quería instaurar su reino en este mundo era de otra naturaleza espiritual. Jesús de Barrabás también buscaba derrocar el yugo romano, solo que él iba a utilizar otros instrumentos como la violencia y las armas. Ambos hombres fueron juzgados por lo mismo y ambos estaban condenados al mismo final. Sin embargo, solo Jesús fue sentenciado y ejecutado, mientras que Barrabás salió libre y sin ningún cargo, aun cuando estaba comprobado que sí había razones para tenerlo preso y merecedor de su castigo. La liberación de Barrabás dependió de la condenación de Jesús. En la gran mayoría de la usurpación de identidad que hablaba al principio, el que ocupa el lugar de otros es el que se beneficia y el dueño, de la identidad es el que se perjudica. En este caso fue totalmente al revés, pues quien ocupó el lugar de otro se acarreó la muerte y el usurpado recibió el beneficio. Barrabás pudo continuar con su vida. En la película La Pasión de Cristo, el personaje de Barrabás sale libre y al hacerlo lanza una mirada despectiva hacia las autoridades romanas. ¿Sabe usted qué pasó con Barrabás? No lo sabemos. La Biblia guarda silencio, no le interesa hablar de ese hombre. Muchas son las hipótesis y especulaciones alrededor de Jesús de Barrabás. Hay quienes suponen que siguió con su visión libertadora contra Roma y tal vez murió en el intento de romper ese yugo. Otros más dicen que al salir del pretorio de Pilatos vio a Jesús, aquel que ocupó su lugar, y se convenció de su pecado y creyó en él. Y dedicó sus años posteriores a predicar el mensaje de Cristo, y que escribió un evangelio como el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero todo esto no son más que especulaciones. Lo que sí sabemos es que Jesús murió en su lugar, lo sustituyó. Y aunque Barrabás no hubiera valorado esto, de todas maneras, el hecho amoroso de Jesús ha trascendido más allá de Barrabás y a nosotros nos ha dado esa oportunidad. Hay cientos de millones que, como Barrabás, están bajo la ley de Dios.
con una sentencia que está por cumplirse, pero podemos evitarla si aceptamos que Jesús ocupó nuestro lugar en el castigo eterno. Hay quienes lo reciben con todo su corazón y se convierten. Hay quienes no lo aceptan, pero esa es su decisión. Mala, pero su decisión. La verdad es que tenemos una buena alternativa para escapar del destino. La mejor para evitarnos un juicio. La mejor para escapar de la perdición. Y se llama Jesús. Porque todo aquel que cree en Jesús es exonerado y convertido en justo delante de Dios. En el ritual judío por un leproso se presentan 2 avecillas al sacerdote. Una es sacrificada y su sangre derramada en un vaso de barro, mientras que la otra avecilla la mantienen con vida. Sus alas de la avecilla que vive son mojadas en la sangre de su compañera sacrificada y después es puesta en libertad para que vuele libre por el campo. El ave muerta retrata perfectamente al Salvador y cada alma es sumergida en su sangre y viene a ser como el ave viva que vuela hacia el cielo, debiendo su libertad a aquel que fue sacrificado por él. El ser humano ya no tiene por qué pasar por el calvario de un destino de muerte eterna. Alguien ocupó su lugar, alguien pagó su deuda, alguien recibió por él su castigo. ¿Qué es lo que queda o qué es lo que resta? Creer en Jesús y darle las gracias a través de nuestras vidas por ese favor inmerecido, pero tan necesario. No lo menospreciemos, no lo ignoremos, usémoslo para mostrar a través de ella que Él es un Dios bueno y amoroso y con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día queremos agradecer infinitamente. Queremos agradecer, Padre Santo, el don de la vida. Porque tú, Señor, nos las has dado como eso, como un don, como un regalo. Pero aún hay muchas personas, sobre todo en este tiempo, en donde parece que nos hemos hecho más sensibles de lo frágil que es la vida. Que realmente despertemos espiritualmente al hecho de que tú, Señor, tienes para nosotros un lugar allá en el cielo. Y no nos los has dado porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres bueno. Y que hiciste todo este teje y maneje a través de Jesús para que nosotros podamos alegrarnos en ese regalo maravilloso. Te pedimos por nuestros seres queridos, por nuestros padres, hermanos, amigos, familiares, pero también por aquellos que a lo mejor no simpatizan con nosotros, hasta desconocidos, gente que tal vez ni siquiera conocemos. Porque en todo se revele tu verdad, porque tu Espíritu Santo abra su entendimiento y sus corazones, porque tú hables a través de tus siervos, de tus predicadores, de tus hijos, de tu iglesia, a través de folletos, de cantos, a través de sueños, de visiones, de muchas maneras, Señor, pero trae salvación. Es horrible morir, Señor. Ha de ser horrible morir de coronavirus, pero más horrible ha de ser morir sin esperanza. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea únicamente un tema del calendario, sino un tema de vida y de destino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pero la historia de Jesús aquí, siendo hermosa e inspiradora, le hace falta un elemento que la exalte aún más. Pero eso lo veremos el próximo 4 de abril, en el domingo de resurrección. Los dejo con un canto y nos estamos viendo el próximo domingo. Dios les bendiga, mis hermanos. Saliendo del pretorio, marcha una
mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.